Una deuda sin saldar es el resultado de lo que hoy está pasando con la comunidad indígena en el Cauca. Pero el problema no es del actual gobierno. Algunos mandatarios anteriores prometieron cosas y algunas se cumplieron y otras no. Acá la vamos a explicar. El problema de los indígenas en el Cauca no es de ahora. Por eso desde La Reacción estamos con José Peñuela, nuestro editor de contenidos, que nos va a explicar un poco más este tema a fondo. Peñuela, cuéntenos. Paros indígenas han existido en Colombia desde hace varias décadas. Incluso las propias estadísticas de los resguardos indígenas, sobre todo los del Cauca, que son por lo general los que protagonizan la mayoría de las protestas, sostienen que hay 1.300 acuerdos, incluso más, firmados desde 1987 con distintos gobiernos y de acuerdo a los voceros de los resguardos, la mayoría de ellos han sido incumplidos o solo se han cumplido a medias. Entonces, prácticamente por año hay 2 o 3 paros, la mayoría de ellos de los indígenas del Cauca, que son los que están mejor organizados por el CRIC, y además todos los gobiernos desde hace 4 o 5 décadas han tenido que ir a negociar con los indígenas. Por lo tanto, esta es una protesta endémica y también un incumplimiento endémico de los distintos gobiernos. Entonces, que haya una novedad, no la hay. Respecto a eso, ¿qué puede hacer el gobierno de Iván Duque para salir de esta crisis? Pues el gobierno de Iván Duque tiene 3 retos principales. Uno es que es un desafío a la autoridad. ¿Por qué? Porque el presidente Duque ha dicho claramente que está dispuesto a dialogar con los resguardos indígenas del Cauca, pero bajo una condición, que desbloqueen la vía panamericana. Sin embargo, la vía lleva 15 días bloqueada y las pérdidas ya se calculan por encima de los 50 y 60 mil millones de pesos para los sectores económicos de todo el suroccidente del país. Ese es el primer reto. El segundo reto es que los indígenas están pidiendo prácticamente un cumplimiento de todo lo que no les han cumplido los anteriores gobiernos. Eso es imposible fiscalmente. El propio gobierno ha dicho que en este Plan Nacional de Desarrollo, que está a mitad de trámite en el Congreso, hay dispuestos 10 billones de pesos para los acuerdos con los indígenas, pero no solo los del Cauca, los de todo el país, porque no solo hay indígenas en el Cauca, eso tiene que quedar absolutamente claro. Hay indígenas en todo el país, salvo que los mejor organizados o los que por lo general realizan los paros más complicados para manejar por orden público, obviamente son los de Cauca. Y el tercer reto es quizá el más complicado. Ellos están pidiendo tal cantidad de acuerdos que se les firmen, que se renueven, que sería imposible para el gobierno Duque hacerlo, porque hacerlo significa arriesgarse a que en un año lo acusen de estar incumpliendo lo que hoy no ha podido cumplir. Ese es el mayor problema que tiene el presidente Duque, ya lo ha dicho claramente, y además de ello, que es quizá un elemento nuevo en este paro, es que hay un elemento de violencia intrínseca bastante fuerte. Ya hubo una explosión en Dagua la semana pasada bastante confusa, no se sabe qué pasó, hubo 8 muertos, el gobierno sostiene que estaban manipulando explosivos, la comunidad indígena dice que no, que todo lo contrario, que algún grupo ilegal atacó a la comunidad que iba a salir a protestar. Eso por un lado. Hoy también se presentaron atentados tanto en varios municipios de la zona, como otra vez voladuras contra la placa asfáltica de la carretera. Entonces también es un problema ya de orden público. Esos 3 retos, más el de orden público, hacen muy difícil que este gobierno pueda salir fácilmente de este problema con los indígenas en el Cauca. Esa complicada situación de orden público, dicen que las disidencias de las FARC estarían detrás. ¿Es considerable esto, pues, cierto? Es muy difícil decir que son las disidencias o no son. En el Cauca actúan disidencias de las FARC, actúan también bloques del ELN, actúan también algunas bandas criminales y también hay algunos grupos extremistas que son afines a la causa indígena, pero no cuentan con la aprobación de los mismos. Entonces, hoy no se sabe exactamente quién ha atacado a la fuerza pública, quién atacó en Dagua, quién está volando la capa asfáltica. Lo cierto es que estamos hablando de acciones de orden público bastante graves. Bueno, José, gracias por su análisis. A ustedes los invitamos a seguir más análisis Desde La Redacción.